Bueno, buenas tardes. Es un gusto que estemos aquí en esta primera sesión en la que vamos a hablar sobre creación, sobre arte y sobre Petrona Viera, una de las grandes pintoras, artistas plásticas uruguayas. Este, y, y bueno, y en virtud de algo muy especial, que es el concurso de dibujo Petrona Viera. Eh, Antes de presentar a nuestros expositores, que son dos especialistas en artes plásticas, eh, nos visitan de aparte desde el Museo Nacional de Artes Visuales, con quien además la ANEP hizo un convenio este año, un acuerdo para trabajar en conjunto en este año Petrona Viera, que es en la ANEP. Antes de presentarlos a ellos, me gustaría decirles algo acerca del concurso en sí mismo. Eh, el concurso de dibujo Petrona Viera está pensado para estudiantes de quinto y de sexto año de escuela primaria. La idea de este concurso, y en esto me dirijo fundamentalmente a los docentes, a las docentes que están presentes, es poder a partir del concurso poder trabajar a Petrona, poder desarrollarla y trabajarla no solamente desde el conocimiento, sino también desde la creación. Yo sé que en primaria se trabaja Petrona Viera, pero queremos en este año, que es el año Petrona Viera en la ANEP, poder potenciar ese conocimiento. El concurso va a tener como premio, digamos, como estímulo también a esta creación, el hecho de que las obras que sean premiadas, que sean seleccionadas por un jurado, van a ser utilizadas como tapas de todos los cuadernos y cuadernolas ANEP que reparta ANEP durante 2024. Así que los cuadernos y cuadernolas van a tener esos dibujos, digamos, que sean seleccionados a partir de este concurso. No estamos pidiendo que se hagan reproducciones de Petrona Viera, por favor, no es calcar, no, el papel manteca, no, no, ese tipo de cosas no, sino que a partir de Petrona Viera, de lo que ustedes trabajen en el aula, de lo que hoy también, eh, lo que hoy nos van a compartir nuestros expositores, bueno, toda esa información poderla volcar para que los chiquilines creen escenas que tengan que ver con la infancia, ¿no? Con las cuestiones infantiles. Sin abundar en detalles, solamente decirles algunas cosas que sí creo que son clave para que no haya confusiones. En primer lugar, la consigna del concurso, estoy leyendo las bases, es elaborar dibujos que representen escenas infantiles a partir de los cuadros de Petrona Viera. Esto está claro, ya lo acabo de decir. El dibujo deberá ser realizado por uno o varios estudiantes, o sea, puede ser colectivo o individual. Y acá viene una cosa importante, en hoja de garbanzo blanca en orientación vertical. ¿Por qué en hoja de garbanzo blanca y por qué orientación vertical? Porque nos sirve, porque fíjense que los dibujos van a después ser utilizados como tapas de los cuadernos y las cuadernolas. Entonces, en orientación vertical nos facilita para después que eso se adecue, digamos, a las tapas. Y podrán ser realizados utilizando alguna de las siguientes técnicas: témperas, dáctilotémperas, acrílicos, pasteles o collage. O sea, lápiz no, u otras cosas que no sean lo que dice acá, no. Y la respuesta es, ¿por qué no? ¿Por qué estas? Porque también se adecuan muy bien a poder generar dibujos que después puedan ser portadas de los cuadernos y las cuadernas. Está pensado el dibujo para que pueda ser amplio, pero también pensando en la función que después van a tener si son seleccionados, ¿no? Hay hojas de garbanzo que da la ANEP. Les pedimos que por favor utilicen el logo de la ANEP del lado inverso, que no hagan el dibujo del lado donde dice ANEP, sino que quede del otro lado. Perdón que haga estas aclaraciones que pueden ser un poco obvias, pero ténganlo en cuenta porque así nos evitan después, en caso de que se ha premiado el dibujo, tener que quitarle ese logo con diseño, con alguna herramienta de diseño gráfico, no sé, o adulterar, digamos, alterar el dibujo para quitar ese logo que está allí. Pueden utilizar hoja de garbanzo de tamaño estándar que tienen las hojas de garbanzo, pueden comprar otras, si no utilizan las que les da ANEP, ¿verdad? O sea, si hay en ANEP, utilizan las de ANEP, y si no,
pueden utilizar otro tipo de hojas. Pero tengan en cuenta eso, porque a veces me preguntan, bueno, ¿puede ser cualquier hoja o las corto? Bueno, no, usen la hoja de garbanzo vertical tal como viene armada y en esas cuestiones. ¿Hay tiempo para entregar los dibujos? O sea, en realidad ustedes se anotaron, los centros educativos se anotaron, todo bien, pero hay tiempo de entregar los dibujos hasta el viernes 14 de julio. Y dado que ustedes capaz que bueno, no lo tienen por qué saber, pero se han anotado unos 800 centros educativos, o sea que realmente ha tenido una convocatoria muy grande y estamos muy contentos por eso. Lo que les pedimos es que cada centro educativo envíe como máximo 10 dibujos. Y podrán entender por qué, porque si se presentan todos los centros educativos, estamos hablando de 8.000 dibujos para ser evaluados. Entonces, por eso, digamos, cómo se seleccionan esos 10 dibujos, los verá cada centro educativo, pero atendiendo a la cantidad, en realidad, al gran éxito, digamos, que ha tenido esta convocatoria que nos llena de mucha alegría. Bien, entonces yo dejo de hablar, ya vamos a dar paso a quienes ustedes vinieron a escuchar, que son, como les decía, dos especialistas en artes visuales, que además tienen muchísima experiencia en lo que es educar en artes plásticas, y que trabajan, digamos, son parte del equipo del Museo Nacional de Artes Visuales. Ellos son Rosana Rey y Fabricio Guaraña, que nos van a estar acompañando y enriqueciendo acerca de Petronaviera. Así que les doy la palabra a ellos y muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, empezamos. Primero nada, darles la bienvenida a todos y a todas. Esta situación también es media rara, porque hubiera sido mucho más lindo hacerlo en vivo, con gente, que con el intercambio distinto, pero bueno, también aprovechar estas herramientas para poder conectarnos a través del país con un montón de gente que capaz que no podría estar acá. Así que los pros y las contras las tenemos bien claras nosotros. Aparte que damos visitas guiadas y trabajamos mucho con el público en vivo, entonces eso también va a ser medio extraño para nosotros. Aclarar también que de alguna manera esta charla tiene como un punto de partida, o la idea también es un poco que los adultos reflexionen para poder transmitir información a los chiquilines, así que para los chiquilines que están presentes, para los estudiantes, capaz que algunas cuestiones son un poco más abstractas, capaz que no entienden, entonces después pregunten, no pasa nada, que vamos a hablar de cuestiones un poco más, capaz que hasta profundas, que le van a servir como herramienta a las maestras y a los maestros para trasladar esa información y poder trabajar, ¿no? Después con ustedes en el trabajo, lo que se va a hacer en el dibujo, la obra de arte que van a realizar todos y todas, ¿tá? Eso que también queríamos que quedara claro por parte nuestra. Y lo que te voy a pedir, Horacio, es si me dejas tener la pantalla, te voy a pedir para compartir. Ah, capaz que ya me deja solo. Bueno, mientras que Fabri hace eso, yo quiero retomar un punto que planteó Horacio, que tiene que ver con la resignificación de la obra de Petrona, ¿tá? La idea del concurso no es copiar las obras de Petrona, ¿tá? Es una resignificación. Entonces nosotros queremos tomar como para iniciar este tema un cuadro que es ícono de Petrona, que es el cuadro Recreo, ¿tá? Entonces, para entender qué significa lo que nosotros esperamos del trabajo de los niños. Nosotros esperamos que los niños se apropien de la historia, del vínculo de Petrona con la infancia, de su infancia, y del vínculo de Petrona con los juegos infantiles. Entonces, no es reproducir este recreo, ¿tá? El objetivo del concurso es retomar a partir de un juego, de un momento, que capaz que muchos niños no conocen lo que es el Martín Pescador, que es el juego que Petrona representa. Bueno, a los docentes es el puntapié inicial de trabajar, ¿no? Bueno, este cuadro, ¿de qué juego habla? Habla de un juego que capaz que ya ustedes no conocen, capaz que los niños no juegan a esto en los recreos. Y a partir de eso buscar qué juegos hoy los niños practican en los recreos. ¿Se entiende? Va por ahí la idea del concurso.
Porque yo quería como volver a recalcar, aparte, yo voy a ser una de las jurados del concurso, y me gustaría mucho dejar bien en claro esto, ¿no? Que no es copiar los cuadros de Petrona. Ese no es el objetivo del concurso. ¿Tá? Dicho esto, y sobre todo para los niños que están acá presentes, para que tengan bien claro que no es copiar lo que esperamos Claro. de ustedes. Y una cosa bien interesante que tiene que ver con el espacio del juego, es también entender el relacionamiento que tenemos entre nosotros, los seres humanos, por ejemplo, a través de jugar, y que tiene que ver con, por ejemplo, digo de vuelta, alejarse de las tecnologías, acercarse más a la charla, acercarse más a los vínculos más sociales reales que podemos tener. Entonces creo que dentro de las cuestiones que las maestras también pueden trabajar es eso, ¿no? Cómo hay juegos que implican este vínculo entre nosotros, ¿tá? Este vínculo cercano que tenemos nosotros, que se aleja o intenta desvincular y sacar un celular, la computadora, etcétera, etcétera, ¿no? Como que también tener presente eso, que es bien interesante, ¿no? Que es algo que vamos a hablar, porque en realidad piensen que en la época de Petrona no existía nada de eso, la tecnología no existía como existía hoy en día, entonces también el contexto en el cual ella pinta esto tiene que ver con un mundo lejos de la tecnología, es un mundo que cuenta otra historia. No es ni mejor ni peor, la idea no es decir que una cosa es mejor que la otra, sino tomarlo como punto de partida para hablarlo, para conversarlo. Exactamente. Entonces vamos como a contextualizar de quién estamos hablando. Estamos hablando de una niña que nace en una familia de 11 hermanos, es la mayor, Petrona, la cual sufre una meningitis a los 2 años, y eso provoca que ella quede sorda. Primera cosa a aclarar, Petrona no era sordomuda, ¿tá? Petrona era sorda, secuela de una enfermedad, lo cual genera que ella no desarrolle el habla. Eso es lo primero que queremos que quede bien claro. Esta niña nace en una familia donde es hija de Feliciano Viera, un presidente que fue presidente entre los 2 gobiernos de Valle, 1915 y 1919, donde su desarrollo infantil es de puertas para adentro. ¿Ah? Porque esta secuela que le queda a Petrona hace que Petrona no concurra a ninguna institución educativa. En primer lugar, porque no existían las escuelas para niños con una discapacidad, como existen ahora, no existía, y Petrona se forma durante toda su vida, lo vamos a ver desde la niñez hasta la adultez, pero nosotros vamos a centrarnos en la charla en la niñez. Petrona se forma en su casa. Su familia le contrata una maestra particular, Olga Larnodí, una maestra francesa, la cual lleva a Petrona por el camino del aprendizaje. Pero para que se hagan una idea, no estaba permitido que Petrona aprendiera el lenguaje de señas. Petrona nunca desarrolla el lenguaje de señas. Ya existía el lenguaje de señas. Pero en esa sociedad, de la que estamos hablando, principios de siglo, era mal visto que un niño, que una persona demostrara su discapacidad. Entonces Petrona nunca desarrolló el lenguaje de señas. ¿tá? Se comunicaba a partir con su familia, con su entorno, con sus 10 hermanos, por la lectura de los labios, por alguna cosa que escribía, no mucha, pero no más que eso. Y el vínculo que ella genera con ese juego y esa niñez es solo con sus hermanos, que por suerte tuvo muchos, ¿no? Entonces, por eso este cuadro por el cual nosotros empezamos nos presenta el recreo de Petrona. Y no es casual que el cuadro se llame Recreo, porque este era su recreo. Es en el fondo de su casa, podemos ver el parral, podemos ver niñas jugando en un lugar absolutamente hogareño, no hay un vínculo con una escuela, no hay túnicas, no hay, por ejemplo, varones, son solo niñas las que están jugando, y jugando un juego que era muy, muy, muy típico de esa época, que es el Martín Pescador. ¿Ah? Entonces, este cuadro presenta la infancia de Petrona, una infancia de puertas para adentro. ¿Ah? No hay un vínculo hacia la afuera. Claro. Después está una cosa interesante, nosotros hicimos unas anotaciones para poder seguir el hilo y no perdernos, porque solemos perdernos y divagar mucho.
Entonces, otra cuestión acá tiene que ver primero con la hermana Lucha, que es una de sus hermanas en la cual lleva adelante, y Lucha lo que tiene es un recorrido durante toda la vida de Petrona, ¿tá? Que eso también está bueno entenderlo, ya tiene como un sostén, una especie de cable a tierra también se le plantea, que es esta hermana que la acompaña, que la ayuda a vender su obra, la ayuda a vincularse con el arte, la ayuda a vincularse con otras personas, viaja con ella muy seguido, era como una presencia importante. Entonces también es interesante la temática que después desarrollaremos un poquito en un ratito, que tiene que ver con la mujer, con el género puntualmente, en su vida y en sus cuadros, en sus representaciones, en lo que hace ella en su trabajo. Y otra cuestión interesante que tiene que ver con esto, y que viene a colación cuando representa a la mujer, es que ella, pensemos que Petrona vivió la mayoría de su adultez y su vida solo con su madre. Entonces también había una cuestión más matriarcal en su familia que hace que ella tome ese tema y lo profundice y lo busque. Hay desnudos que trabaja ella, por ejemplo, donde son desnudos solo de mujeres. Hay esta cuestión de las niñas, que es siempre la niña que juega con otra niña, o la niña que habla con la adulta mujer. Entonces siempre hay un vínculo bien interesante respecto a eso, como para ponerlo en cuestión, para analizarlo y para utilizarlo, ¿no? Como recurso. Una cosa interesante que no lo van a ver, porque nosotros tenemos la suerte de poder trabajar acá y poder haber visualizado de repente alguna obra, la parte trasera de las obras, los cuadros de Petrona, tienen escrito muchas veces frases que escribía su hermana. La hermana era como la mecenas de Petrona, ¿no? Era la que le ponía un precio al cuadro, la que le ponía un título. Era Lucha. Lucha era como el bastón de Petrona en cuanto a lo que vincula al mundo exterior y el arte de Petrona. Era la que acompañaba a Petrona a, por ejemplo, los vernissages, ¿no? La que tenía un cuadernito donde Petrona iba y si había algún artista conocido, lo hacían firmar. Ese cuaderno existe hasta el día de hoy, lo tiene la familia, donde están todas las firmas que Petrona fue recabando del mundo social que podía ver algunas veces. Porque, ¿qué pasa? Y esto lo acaba de decir Fabricio. Petrona es la mayor de las hermanas, pero el padre de ellos fallece muy joven, ¿no? Son 11 hermanos, de los cuales son 6 mujeres y 5 varones. Esta madre asume el rol de sostén familiar, sostén emotivo, no económico. Claro. Porque estamos hablando de una época donde la mujer no trabajaba. Feliciano Viera fallece después de ser presidente de la República, y no es como ahora, que en aquel momento no existía una subvención estatal por ser presidente. Entonces, esta familia cae en un tema económico importante. Es más, se puede visualizar que cambian de casa. No sé si ustedes conocen Montevideo, si conocen sobre la avenida 8 de octubre, donde está el hospital militar. Ellos vivían ahí en una casa que está, el Hospital de Sanidad de las Fuerzas Armadas, era la casa de Petrona. Cuando fallece el padre, pasan a vivir a otra casa mucho más chica y más sostenible para la familia. ¿Ah? Entonces, Petrona vive en ese matriarcado. Y los cuadros de Petrona, cuando representa sobre todo a la familia, presenta a las mujeres. ¿Ah? No es que no representa a sus hermanos, sí los representa, pero mayoritariamente lo que aparecen en los cuadros de Petrona son niñas, mujeres. Ahí va. Bueno, ahora entendiendo un poco eso, nos parece importante aclarar esto de la familia, porque claramente es algo que representan sus cuadros, o sea, su familia, su vida, es algo que forma parte de... Y vamos a plantear una cuestión como punto de partida, aunque ya estamos arrancando a hablar, que es la niñez representada en la pintura. No es que Petrona es la primera en representar niños ni niñas, ¿no? Ya hay una representación de la niñez. Piensen en la modernidad, en el concepto de niñez, que empieza a aparecer el concepto de niñez. Antes no existía el concepto de niñez, entonces los artistas toman esa idea y hay mucha representación del niño jugando, el niño en un espacio determinado con la familia, los niños, sobre todo en prácticas comunales, hay muchos niños jugando. Y también tenemos que pensar y entender que la idea del juego lleva un trasfondo de orden, ¿no? El juego necesita pautas, el juego necesita reglas, como en la vida adulta también las necesitamos para vivir civilizadamente en una sociedad. El juego también es un momento de preparación para los niños, entender las normas
entender la norma, entender el límite, entender el marco en donde uno se puede mover en determinadas situaciones. Claramente que es un juego, hay una metáfora, hay toda una cuestión lúdica, ¿no? Que lo lleva a presentarse de otra manera. Pero entonces, la representación de los niños jugando también es una mirada al futuro civilizatorio por parte de los artistas. No solo por Petrona, que era consciente de eso también. O sea, el niño es el futuro que se presenta de una manera que se correlaciona con esta historia con este planteo de lo civilizatorio, el lugar civil, el lugar de la norma, el lugar del espacio donde se construye un individuo. ¿Por qué hacemos presente esto puntual? Porque Petrona, cuando es más mayor, comienza a ubicar a los niños en otros lugares. Y ahí es donde rompe esta idea. Podemos decirlo así como, a grosso modo, ahora les voy a mostrar una imagen, que Petrona muestra a los niños más, no sé si se ve ahí, díganme, capaz que tengo que dejar y volver a... Lo voy a buscar. Porque, ¿qué pasa? Y esto que está planteando Fabricio tiene que ver con el contexto histórico, ¿no? En el momento en que esto se desarrolla. Recordemos que Petrona nace y se cría con las reformas vallistas muy fuertes vinculadas a la mujer. No nos vamos a detener en esto, cosas que ustedes ya saben, pero la ley de las 8 horas, que la mujer pueda estudiar, y ese cambio social con respecto a la mujer también lo tienen los niños. Los niños dejan de ser anónimos. Los niños pasan a ser partícipes de la sociedad, pasan a ser, como dice Fabricio, el futuro de la sociedad, y tienen en cuenta lo que los niños hacen. Y una forma de regularizar, de homogeneizar y de tratar de formar a estos niños es a partir de su representación también en la imagen. La imagen del niño pasa a ser primordial. Entonces ahora está, no sé si la ven, la imagen que está compartiendo Fabricio, es un grabado, también de Petrona, donde los niños aparecen en otras dinámicas de juego. Y en otro lugar, no es la casa. En otro espacio físico. Exacto, están afuera de la casa. También la casa, el jardín, es un lugar como de contención, de estructura normal, ¿no? De la cuestión del hogar, de la civilización. Acá están fuera de la civilización. Entonces ya el niño pasa a tener otra connotación. Ya no es solamente el niño civilizado, sino que es el niño que juega en contacto con la naturaleza, en movimiento. Miren lo interesante, esto también lo pusimos, hago un paréntesis importante, lo pusimos para que no se queden con la idea de que Petrona solamente era pintora. Petrona pintaba, dibujaba, hacía grabados, hacía de todo, era muy versátil, ahí va, y producía muchísimo. Sí. Y ella esto lo hace siendo mayor cuando investiga y empieza a entrar dentro de los espacios de grabado, que el grabado fue muy importante acá en el Uruguay, tiene un peso muy importante en la historia del arte uruguayo, el grabado, y Petrona forma parte de esa historia. Y miren lo interesante y lo hermoso que es cuando a través de una cosa totalmente monocromática, que es un plano negro y blanco, podemos ver un atardecer, podemos ver la sombra de los niños en los árboles moviéndose adentro del bosque, ¿no? Cómo logra esa imagen, claramente la logra con mucho trabajo, porque Petrona sí lo que tiene es una mujer trabajadora y muy activa, entonces esa posibilidad, ese trabajo la lleva a construir este tipo de obra que son eso, son movimientos, son la luz y la sombra. Dos cosas importantes porque estoy leyendo el chat. Primero, el catálogo lo tienen en la página, hay un catálogo que está en la página del museo que se lo pueden descargar gratuito. Otra cosa importante, nosotros hay mucha cosa sobre biografía puntual de Petrona que no vamos a hablar, no vamos a hacer referencia ni a sus maestros, no vamos a hacer porque ustedes lo pueden encontrar, ¿entienden? No tiene sentido subrayar conocimiento que ustedes pueden adquirir de forma personal e individual. Estamos tratando como de visualizar lo que capaz que es más difícil encontrar en textos, lo que nosotros hemos aprendido a partir de la experiencia de trabajar acá. Claro. Simplemente aclararles eso. Claro, nos vamos a meter capaz que un poco más en analizar alguna otra imagen, cómo la representa, esto que decimos nosotros, ¿no? El niño civilizado, el niño... Petrona Viera se llama el catálogo. El catálogo es Petrona Viera, ahora se lo vamos a mostrar, hay una partecita del catálogo que vamos a mostrar. Les quiero mostrar otra imagen de las niñas jugando para seguir entendiendo esta idea, ¿no? Otra técnica distinta. Exacto, es otra técnica, ¿no? Ya
porque también está bueno para ustedes a la hora de plantear el trabajo de Petrona, ¿no? La idea es trabajar diferentes técnicas. Esto es lápiz, punto, lápiz. Que pareciera, decir lápiz parecería que fuera menor, no, al contrario, tiene mucho trabajo este dibujo, muchísimo trabajo, pero es para que ustedes no se encierren en que tienen que utilizar témpera o acrílico, no. Los niños van a poder expresarse con lo que quieran, con lo que deseen. Ahí está. Bueno, a ver, ahí voy a hacer una corrección, porque en las bases expresa las técnicas que Ok. tienen que... Sí, Perfecto. pero está representado. Yo leí las bases y dice que no tienen por qué dibujar solo con témpera, Horacio. No, no, yo sé, pero el lápiz no es una de ellas. Ok. Lápiz color no. No, Ah, porque para la tapa, por una cuestión simplemente para lo que se va a El utilizar los color. dibujos que... Las témperas, perdón que los interrumpa, pero No, para por que no que favor. haya un error. Témperas, dáctilotémperas, acrílicos, pasteles o collage. Son las perfecto. Bien, 5. bien. Disculpen Bien, que... pero no, está todo bien, mejor, pero también tener claro que esto también puede ser el inicio de un dibujo, ¿no? Empezar con el lápiz para poder diagramar y después pintar. ¿Sí? Entendemos que, claro, para el concurso sería mucho más fácil, es mucho más colorido que ustedes hagan una tapa con mucha nitidez en el color y que saturen bien, ¿no? Ese es el tema, por eso no lápiz color, está bien. Ah, qué bonito. Miren qué bonito cuadro. Bueno, vamos yendo, ¿no? Del dibujo, vamos viendo la versatilidad del artista y nos vamos encontrando con la cuestión de el adulto, la presencia del adulto y los niños. ¿Tá? Y lo interesante que tienen los cuadros de adultos y niños tiene que ver con este vínculo del adulto con el niño, del adulto guía, el adulto que conversa, el adulto que lo forma, el adulto que es... como es un acompañamiento del niño que cuida, el adulto que cuida a los niños, y en este particular nos parece como interesante que los niños están de espalda, pero no sé si se dieron cuenta que en las obras que estamos presentando, desde el recreo hasta ahora, los niños y las personas en general, pero como estamos hablando de la niñez, los niños no tienen rostro. Y eso es una cosa re interesante. Por ejemplo, los niños cuando llegan, nos pasa siempre, que dice, Petrona dibuja a los niños sin rostro porque es sorda. Hacen como una asociación de la discapacidad, entonces ya quiere pintar niños que algo les pase. Y en realidad no viene por ese lado No. la presencia, la ausencia de los rostros. Una ausencia de los rostros, Sana capaz que va a hablar de otra, una tiene que ver con la pluralidad y la no necesidad de saber quién es ese niño, porque ese niño podemos ser cualquiera, es como una especie de amplitud o de inclusión, De invitación de a... invitación, exactamente, de invitar a conectarnos con esos niños, porque esos niños pueden ser nosotros, adultos, pueden ser niños de ahora, puede haber toda una relación bien interesante con esos niños de la capacidad de poder ser ese niño, que está haciendo X cosa, ¿no? Y esto también tiene que ver, esa es una de las cosas que explica Fabricio, pasa por eso, ¿no? Por el anonimato de que puede ser cualquier niño. Y otro argumento también es que no es necesario ya para el artista plástico, esto hago un poquito de historia del arte un poquito más amplio, los artistas plásticos dejan de hacer la mímesis. ¿Qué significa la mímesis? La imitación de. ¿Por qué? Porque paralelamente al desarrollo de la pintura a principios del siglo, surge la cámara fotográfica. Entonces, la necesidad de representar e imitar y el retrato deja de existir, no es necesario. Entonces, el artista prefiere representar la niña y no qué niña es. No sé si me explico. Es la niña, no importa qué niña es. No es necesario detenerse en el detalle del rostro. Y logra algo que para mí es brillante, que es que podemos ver la intención y la emoción de esa niña aún sin el rostro. Yo podría describir un diálogo entre estos dos niños sentados, uno en el piso, otro en la silla, y la que está sentada de frente a nosotros, y podríamos describir un diálogo. ¿Qué está pasando? Del espacio que hay entre esas niñas, ¿cuál es el diálogo? Sin tener rostro. Porque no sabemos el rostro de las que están de espalda. No sabemos si tienen o no tienen rostro. Pero la que está frente a nosotros sí. Pero puedo adivinar la intención. Y eso es la genialidad de Petrona, que no necesita la cara, los ojos, la boca, para poder decirnos lo que está pasando en esa situación. Importante plantear esta cuestión de la manera de pintar, porque ella pertenece a un estilo, un modo de pintura en los años 20 del siglo XX,
que acá en el Uruguay, que se llama el planismo, ¿no? Entonces, el planismo, que utiliza planos de colores para representar, ella lo toma y lo profundiza y se transforma, Petrona Viera, literalmente, en una gran representante del planismo uruguayo de los años 20 en el Uruguay. Está bueno aclarar siempre cuando decimos años 20 son del 1920, ¿no? Porque ya estamos en el 2020. No es Ya 2020, ya pasaron 1920. 100 años de todo esto, y que justamente es súper importante porque acá se logra el quiebre de un modo de pintar y se transforma en otro. Entonces, también está bueno que ustedes lo vean de esa manera, y por eso, por ejemplo, cuando se habla de collage, el collage nos permite, por ejemplo, recortar planos de colores para construir una imagen. Entonces, eso es bien interesante si quieren acercarse a la pintura de Petrona, utilizar los planos de colores como para constructores de lo que vayan a hacer para su trabajo, para lo que quieran plantear. Exacto, es como un puzzle, ¿no? Si pudiéramos recortar, es un puzzle lo que... Y Petrona nunca se sale de esa técnica. Cuando pinta óleo, que es la técnica que la utiliza en este caso, siempre es a partir del planismo. Con este cuadro a mí me gustaría hacer como un poquito de referencia al tema de los dinteles y las puertas abiertas, que también es un tema muy recurrente en Petrona cuando pinta espacios interiores. Siempre hay un espacio que se abre a otro, que puede ser un grupo de personas en el dintel de la puerta, conversando, la puerta que está entreabierta y que deja visualizar otro lugar. Una cosa importante para también hacerle ver a los niños y entender nosotros, nunca en ningún cuadro, nunca nada está puesto casualmente. ¿Ah? Entonces, que ella pinte una puerta entreabierta nos tiene que dar a nosotros el indicio de que nos quiere hacer ver algo más. ¿Ah? No es casual que en la mayoría de los cuadros, por ejemplo, aparezca una pareja de niños parados en la puerta, mirando hacia afuera, de espaldas a nosotros, espectadores. Eso habla del diálogo que quiere, la apertura hacia afuera. Por más que Petrona vivía de puertas adentro, porque es la realidad, ella era una persona que el mayor tiempo de su vida estaba pintando. Tenía un cuarto de pintura y ella solo bajaba a comer y volvía a su lugar a pintar. Pero existía el afuera, el mundo exterior existía, venía a su casa el mundo exterior. Cuando Petrona crece y se vuelve adolescente, a su casa vienen artistas plásticos. No se olviden, como lo dijimos al principio, que era la hija de un presidente. O sea, había mucha vida cultural en esa casa. Mucha gente pasaba por esa casa. Y Petrona accede a ese ámbito cultural, por más que ella no puede participar activamente, pero accede. Y estas puertas abiertas hacen eso. Es un guiño a decirnos, bueno, mi mundo no es solo el interior de mi casa, también hay una puerta afuera. Y también ella va a pintar, como decía hoy Fabricio al principio, acompañada por su hermana, por Lucha. Muchas veces van a encontrar paisajes de Petrona pintando, por ejemplo, en Punta del Este. Iba con su telita, sus pinturas, y pasaba el día entero pintando. ¿Ah? Y esto es interesantísimo de visualizar, porque no es solo que la discapacidad llevada al interior y que pobre Petrona estaba encerrada en su casa. No queremos que tomen a Petrona desde ese lugar, de la discapacidad de la sordera, porque no es la idea. Nunca, al contrario. Claro, nunca a Petrona la sordera le impidió Jamás. esas cosas, siempre encontraba la manera, se presentó a concursos, ganó premios nacionales, o sea, es una mujer que trabajó dentro y formó parte y forma parte del campo del arte uruguayo, de la historia del campo del arte uruguayo. Otra cuestión que también está bueno hablar de la adultez como contraposición del niño, ¿tá? Eso también es otro tema y es una cuestión interesante que coloca Petrona, que lo coloca en un momento de su existencia. Por eso es importante entender que Petrona es una cuando es adolescente y joven, y cuando es más madura empieza a encontrar más rebelión en las imágenes, por eso los grabados son mucho más efectistas, son más rápidos, tiene una cosa de mucho movimiento, de mucha imagen contrapuesta, el contraste nos genera como una sensación mucho más movilizadora. Estos cuadros tienen mucha calma, los cuadros tienen mucha... Son muy naif. Muy naif, tiene una cuestión naif que está buena. Quiero mostrarles otra imagen.
Esos cuadros que hablan de una, por supuesto que de una infancia feliz, ¿no? Claramente, porque no visualizamos un momento de tristeza en ella en esos cuadros iniciales. Pero después, ella adulta que mira hacia la niñez, empieza a representar otras niñeces, otra vivencia de la niñez, cuando ella se vuelve adulta, y aparecen este tipo de dibujos. Que nada más lejano de ver una calma en este dibujo, ¿no? Se observan esa niña con las manos en la cabeza, como queriendo, ¿no? El gesto de no escuchar más. ¿Sí? No sé si lo visualizan, si lo conocían este dibujo, es un dibujo de lápiz. Claro, una cosa que está buena es que en el catálogo, que ya les digo, se los podemos enviar, los pueden descargar de la página web del museo, que es gratuito, lo pueden encontrar. Ahora ya, después de esta imagen, quiero entrar a escudriñar un poco. Van a haber obras o cosas que no son fáciles de ver o que sean comunes al conocimiento mismo de las personas que han venido acá al museo, no las habrán visto capaz. Los dibujos son algo que no se ve muy seguido de Petrona, y este dibujo en particular nos hace bien interesante esta pregunta, ¿no? ¿Qué despierta esta obra? Venimos de un trabajo, o venimos de investigar y mirar a Petrona desde la niñez, desde el contacto con el juego, desde ese espacio, y acá este dibujo nos hace entrar más adentro, nos hace profundizar un poco más en la sensibilidad, en la emoción, en lo que nos puede conectar con otro lado menos naif, digamos, ¿no? de la obra de Petrona y de Petrona en sí. Entonces, esta cuestión del terror, de te escucho, no te escucho, o tengo la cabeza apoyada porque estoy aburrida y no quiero que estés conmigo, o sea, hay toda una cuestión de vincular, ¿tá? Que está buena encontrarla acá, y es bastante simbólico tener la mano tapando la oreja, ¿no? No se está tapando otra cosa que no sea la oreja. Que otra cosa importante es, no tenemos la certeza, ni a favor ni en contra, de saber si está Petrona autorrepresentada, porque nunca nombra a los personajes que pinta. Puede ser ella como puede no ser ella, no sabemos si lo es. Una lectura es que sea ella y que esa desesperación de no escuchar puede ser una lectura o no, o que ella visualice el mundo desde la adultez, el mundo de los niños como de no ser escuchados, de esos niños que no siempre son escuchados, porque ella sí va a tener sobrinos y va a tener vínculos con otros niños cuando ella es más grande. No se olviden que es la mayor de los hermanos, y sus hermanos varones sí se casan y sí tienen hijos. Entonces, en su casa siempre va a haber niños. No solo ella y sus hermanos, sino luego sus sobrinos. Miren, lo que yo les decía hoy de la vinculación, de esos espacios de la espera, ¿no? De la escucha, del diálogo. Una tarde de verano conversamos, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando afuera y qué está pasando adentro? Una niña de espalda, dos niñas de perfil. Esto es algo que es muy recurrente en Petrona, ¿no? El diálogo entre tres personajes o más, que tenemos que descubrir de qué se está hablando. Esto que está compartiendo Fabricio es el catálogo. Esto es el catálogo, ¿está? Esto que estamos mirando, así que lo voy a ir pasando, en algún momento se va a volver muy repetitivo de obras, pero Miren nada, los bebés. para que vayan acercándose un poco más a ampliar, se van a ampliar si lo descargan y lo miran, pero como compartir ahora esta cuestión, ¿no? Volvemos a la puerta, ¿vieron? Las puertas abiertas, los umbrales de las casas, es un elemento que todo el tiempo va a estar presente. Entonces, piensen siempre esto que dice Rosana, los artistas presentan lo que ellos deciden que nosotros queramos ver. No son aleatorias las imágenes. El artista puede pintar lo que quiera, lo que decida hacer. Todo es por algo, todo tiene un sentido. Y por supuesto que siempre así. nosotros tenemos que resignificar eso que pinta, porque nosotros podemos hacer un análisis, creer que entendemos lo que Petrona quiso decir en su momento, pero lo interesante de un artista y de la obra es hoy, ¿qué nos dice ese artista? Porque ahí está el kit de la cuestión. Es Petrona hoy. ¿Cómo leemos nosotros a Petrona hoy? ¿Nos quedamos con que era una niña que era sorda? ¿O levantamos, y parame acá con los bebés, Sí. o levantamos estas imágenes y las llevamos a nosotros, a nuestra realidad, a nuestros niños, a Uruguay 2023? ¿No? Eso nos parece lo interesante de visualizar. Por ejemplo, miren este cuadro de estos bebés, capaz que no lo conocían. Esto es Petrona Viera.
estos bebés que dan un poquito de miedo, ¿no? Bebés, no bebés, un poquito asustan un poco estos niños. ¿Dónde están? ¿En qué espacio están? En ronda de espalda, con el rulito en la cabeza, que las que son más grandes. Esos son muñecos que se tenían, yo recuerdo, y hay fotos y cosas, hace muchos años existían unos muñecones grandotes, unos muñecos como unos bebotes gigantes que tenían, que eran, sí, todos de plástico. De plástico, sí, Lucía. Y claro, y ella lo que hace, lo que señala es justamente, la niñez también está atravesada por estos objetos. Entonces, ella plantea una cuestión de cómo significar esa niñez, ¿tá?, a través de otros elementos que no sea solamente representar un niño, ¿tá?, o representar un bebé, o representar el espacio en donde se juega. Entonces, bueno, acá tenemos algún elemento. Después ella de grande lo que hace, otra cosa interesantísima, en referencia a esto, es hacer unas especies de naturalezas muertas, pero de juguetes. Sí. Entonces hace unas composiciones con juguetes, bastante media macabras, que son pinturas, que son muy interesantes porque como que trae la idea de vuelta del niño desde el imaginario de los objetos, no de la imagen de los gurises, ¿no? Y una cosa interesante que no vamos a encontrar en la obra de Petrona, al menos en la obra explicitada, mostrada, no habla de la maternidad. Aparece la niñez, los niños, los bebés, el juego, el espacio de la naturaleza muerta, el paisaje, pero no ven la amistad, la fraternidad, pero nunca el hecho de la maternidad. No aparecen mujeres embarazadas, no aparece el bebé en los brazos de la madre, nunca aparece eso. Entonces, la niñez llevada al niño como centro, claro, no la maternidad. ¿Me explico? No es la madre el objetivo del centro, son mujer, los niños y la mujer. Que ahí es donde entramos a una cuestión interesante que en realidad la podemos, en el catálogo la definen así como el feminismo de los 20, ¿no? Es una corriente que tiene que ver con los movimientos cívicos, sociales y culturales, que tiene que ver con el lugar de la mujer en la sociedad, que la llaman eso, ¿no? Una línea feminista de principios del siglo XX, donde Petrona se vincula especialmente con la imagen de la mujer, ¿no? La imagen de la mujer en esa época, lo que sucedía con la mujer en esa época, y sobre todo la cuestión, por ejemplo, hay una cuestión bien interesante que es el tema del estudio, ¿no? Se le amplifica el estudio, se amplía, se le permite a que la mujer estudie, pero todos los estudios la llevaban a las tareas del hogar. Eran estudios que tenían que ver con, no sé, con la cocina, con el surcido, con el planchado, eran todas estudios o formaciones que tenían que ver con el hogar. Me hiciste acordar, cuando estábamos estudiando para la exposición de Petrona Viera, yo me acuerdo haber leído, no me acuerdo en este momento de quién era el texto, pero como la argumentación de que estaba bien que la mujer estudiara para que fuera una mejor ama de casa. No es que la mujer estudiara para ser independizarse. No. El argumento era para que fuera una mejor compañera para el marido. Y Petrona pertenece a esta sociedad, a ese momento histórico. Ella no va a ser madre, no lo va a hacer, y no sabemos si tuvo pareja o no la tuvo, pero por eso la maternidad tampoco es parte de su cotidianeidad. Sí la infancia, sí la niñez, sí el trabajo, el sustento social y la comunicación, porque por ejemplo sí van a aparecer pintados Pombo y Laborde, que son dos artistas con los cuales ella tiene mucho vínculo, dos artistas muy importantes de nuestro país, que visitaban su casa y ella los representa, ella los pinta, pero no más de eso. Sí, son grabados, estos son grabados. Todo lo que estamos mostrando ahora del catálogo son grabados. Esto es del catálogo. Ya de por sí vieron que el grabado tiene una cosa más oscura, ¿no? Ya el grabado en sí mismo es oscuro, por más que la temática en la que se representa puede ser muy alegre y muy feliz, pero el grabado en sí mismo tiene esa cosa oscura, claro, porque predomina el negro. Ella lo trabaja así, trabaja el grabado como una cuestión como bien contrastante, bien de luz y de sombra, ¿tá? Que es, eso deviene de la pintura planista. Ella trae la técnica del plano de color y la lleva al grabado. Entonces ella hace planos monocromáticos, es decir, planos blancos y negros,
En el grabado. En el grabado generando grandes focos de luz. ¿Vieron ahí que parece que los chiquilines estuvieran iluminados con un foco de atrás? Parece que la casa estuviera prendida. Es O muy el teatral. lugar, claro, el lugar esté prendido con un... No es más interesante. Bueno, sí, los grabados son... Piensen que los grabados son todos trabajos que ya hace de adulta, o sea, ya hay una maduración Exactamente. en su intención artística. Entonces, esa maduración, eso maduro de ella, lo traslada a su trabajo. Pues ella después sigue pintando, vuelve a pintar. Hay una pregunta que ahí leímos. Sí, la técnica es el grabado. Trabajaba, son silografías. Para no te vayas, tiene el teléfono, ¿no? El primer elemento que aparece. Con el micrófono cerrado. Perdón, yo silenciando gente te silenciaba. A todo el mundo. Susana, disculpame. A todos. Disculpame. No, todo bien. Fueguito. ¿Ven lo que decía Fabricio? Esa cosa teatral, esa cosa de la iluminación que parece un foco, ¿no? Traído del planismo, porque en general si uno ve grabados de otros artistas, no se va a encontrar con la utilización de la luz de esa forma. Ven que cuando aparecen escenas de gente trabajando, no son niños. El niño vinculado al momento lúdico. Ahí está. Algunos grabados a color. Los paisajes, tanto no nos interesa lo de los paisajes, vamos a volver para atrás. O sea, piensen que nosotros en el museo tenemos 1001 obras de Petrona Viera, solo en el museo. Van a encontrar unas cuantas en la página del museo. Ustedes ponen en la página del museo, ponen MNAB, les va a aparecer, en donde dice artistas, ponen Petrona Viera, y van a poder ver todas las obras. Y a mí, yo los invitaría, o sea, los conmino, y cito a Puglia, a que por favor visiten la página del museo y miren obra, no se queden con Recreo. Claro. Porque hay mucho más. Recreo es una obra y es la más conocida, pero estaría bueno que ustedes pudieran ampliar un poco. ¿Ven? Miren qué belleza estos bebés. Miren qué divino. Hay mucha obra que no se conoce de ella. Entonces, tomémonos el tiempo de poder a los niños mostrarles más allá de Recreo, porque Recreo sí lo conocemos, pero un poco más allá. Y son las 7:05. 7:05. Horacio, ¿es una hora o una hora cuánto tenemos? Empezamos un poquito más tarde, empezamos, no sé, 10 minutos, sí, pero sigan un poquito más. Bien. Redondeé, o sea, Bien. No hay necesidad de que a las 7 deba terminar. O incluso perfecto. si alguien debe retirarse, también va a quedar la grabación. Pues ustedes terminen la idea cuando ustedes consideren Perfecto. hacerlo, Bien. de acuerdo a lo que tienen preparado. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algo medio concreto que no hayamos dicho, que podamos contestar? Yo tengo el chat abierto acá. Va a quedar grabado, sí. Lo que quieran preguntar. Si alguien tiene alguna pregunta. La página la encuentran, es www.mnav. Lo pongo acá. La escribe. Acá tengo una pregunta a nosotros. Diga. De la Escuela 81 nos presentamos Internado Rural de Paysandú. Muy bien, bienvenido. Estamos con algunas de las niñas que quedan en el internado y hay 2 conectadas de la casa. Muy bien. La pregunta es la siguiente, porque yo mandé un correo al que está en las bases del concurso con respecto a la hoja, que lo habían aclarado al principio, pero las hojas que dan en primaria, inspecciones grandes, con respecto al tamaño que nos dijeron, que me contestaron a mí en el correo, ¿verdad? Lo que yo voy a hacer es recortar el tamaño de la hoja adecuado a lo que nos dijeron en ese correo, que es de 25, por tanto, algo así, no me acuerdo ahora en este momento. Porque nosotros inclusive habíamos empezado antes del concurso a trabajar con Petrona, ya estábamos trabajando desde inicio de año, porque lo decía en la página del año de Petrona, y bueno, nos encantó la idea y bueno, estamos participando. Pero eso, la duda mía es de la hoja, si se puede usarla del tamaño grande que nos dan, porque sería un gasto que tendríamos extra en comprar hojas para hacer el trabajo. Esto lo puedo contestar yo porque yo estuve en las bases del tema de las hojas. La idea, lo tengo acá, pero a ver si lo vemos. Las cuadernolas de primaria son así. Esto es una cuadernola. Entonces, la idea que el dibujo va a ser la tapa de la cuadernola. Entonces, nosotros lo que queremos es que ustedes se centren en
este tamaño para trabajar. La hoja de garbanzo blanca A4, es un poquito más que A4, el dibujo quede centrado ahí, porque el objetivo de ese dibujo, los ganadores, van a ser carátulas de las cuadernolas de primaria, no de los cuadernos, de las cuadernolas. Entonces, lo que pueden hacer ustedes... Es de todo, Rosana. Pero el cuaderno que lo van a reducir. Claro, o sea, lo que nosotros les pedimos a ellos es que lo hagan de modo vertical. Después nosotros... Exacto, pero o sea, a lo que me estoy refiriendo es, al diseñarlo en una hoja de garbanzo blanca, el dibujo va a ser grande. Si después primaria lo va a pasar a un cuaderno, va a reducir ese dibujo. Ustedes no tienen que preocuparse por eso. ¿Se entiende? O sea, el diseño del dibujo es hoja garbanzo blanca. Ahí Perdón, lo que dice la compañera es que las hojas de garbanzo que nos dan en primaria son más grandes que las cuadernolas. Pero es lo que les estoy diciendo, por eso, después, en la gráfica de primaria, se va a reducir al tamaño de cuaderno o cuadernola. Ah, bueno, ¿Entiende? perfecto. El tamaño que nosotros nos dieron en el correo que fue María Laura, que nos Sí, contestó, María Laura Osta, sí. es de 25,5 centímetros por 34,5. Ese es el tamaño de la cuadernola, claro, pero si se elige un dibujo y se quiere llevar a un cuaderno, después se va a digitalizar esa imagen y se reduce. La condición que sí se le pone es que sea vertical, como decía Horacio hoy, que sea vertical el dibujo. Eso sí. Claro. O sea, que no vayas a recortar una hoja, Exacto. sino que utilizá la que te da NEP, pero utilizala de modo vertical. Eso es lo importante, porque después, permitime, Rosana, que agregue un detalle. Por supuesto. O sea, nosotros lo que vamos a hacer con los dibujos, o sea, el protagonista de las tapas va a ser el dibujo, pero el dibujo no tiene por qué ser exactamente, porque puede tener un reborde, o sea, va a tener como un diseño, o sea, en realidad puede tener un bordecito que atrás esté como un difuminado, algún detalle de la obra de Petronaviera, o sea, eso no tiene que ser exactamente el tamaño del cuaderno de la cuadernola. El dibujo va a ser el protagonista, pero puede reducirse, como decía Rosana, para que esto entre, y si no es exactamente la proporción, cuando se diseñe la tapa, que además va a tener que tener el logo de ANEP, va a tener que tener otros elementos que tienen las tapas de los cuadernos y cuadernolas, ahí se va a resolver ese tema. ¿tá? O sea que no recortes hojas, utiliza la que te dan, y por favor utiliza el lado que no dice ANEP. Déjalo para atrás, el lado que dice ANEP. Otra compañera preguntó, otra compañera preguntó si se podían mezclar técnicas ahí en el chat. Esa es una buena pregunta. Yo la vi en el tema de collage, capaz que Rosana y Fabricio, capaz que ustedes pueden decir. No estaría impedido. Si el collage, capaz que ustedes pueden dar algunas ideas más, porque decía, ¿tiene que ser con papel solamente o pueden utilizarse otros elementos en el collage? La idea es que, porque tenemos que pensar cuál es el objetivo final del trabajo. Si hablamos de collage, hablamos de papel recortado y pegado sobre un plano, una hoja blanca. Pero no podemos, por ejemplo, pegar por decir algo, una caja de remedios arriba de un dibujo, ¿me explico? Porque eso también sería un collage, pero no es la intención. No es la idea, ¿entienden? Collage sí, papel glacé recortado, papel de diario recortado, pero sobre un plano, no generar volumen. O capaz que podemos generar volumen, pero no muy alto el volumen. Es decir, si yo pego lana, va a permitir... Plano, ahí está. claro. Piensen que eso va a ser digital. Sí, o otros elementos, como arena, yerba. Claro, eso va a generar textura en la imagen, que eso es bien interesante para verlo. Sí. Pero piensen que toda la textura que ustedes pasen, que planteen, se va a digitalizar, entonces se va a ver como una imagen digital. Entonces hay algunas texturas que van a poder favorecer, y hay otras que capaz que no favorecen a esa imagen. Exacto. Capaz que hay texturas que no se notan, capaz que son muy chiquitas, ¿no? Si quieren usar arena, o usar polenta, o usar yerba, capaz que ahí es más que nada el color, pero la textura va a ser la misma, ¿no? Exacto. Y la cuestión de seguramente sí, me parece a mí, pintar sobre el collage también es una opción interesante. Hacer un collage y pintar arriba. Como técnica mixta es bien interesante. Sí. Eso también. O, por ejemplo, con tintas, y la tinta trabajarla con aguajane.
y darle Papel cometa. papel cometa, mojado, no sé, hay un montón de técnicas que capaz que pueden utilizar. Ustedes maestros tienen mucho más claro que nosotros técnicas para Claro, trabajar con los niños y obvio. son libres, eso sin duda, pero lo que nos parece interesante es recordar que el anclaje es Petrona Viera. Claro. ¿Tá? Ese tiene que ser el anclaje, Petrona Viera. Imitar a Petrona no es imitarla, es resignificarla, releerla, pero tratar de trabajar en base a Petrona, a la temática de Petrona y lo que Petrona propone como artista. ¿Qué es esto que...? Perdón, Sí. tengo una pregunta que en realidad no es una pregunta, voy a repreguntar algo porque me Sí. parece que no es menor y parece redundante, pero el tamaño de la hoja, Sí. el tamaño de las hojas que nos dan en ANEP es casi 1:3, es prácticamente un doble garbanzo. O sea, es Sí. mucha diferencia usar esa hoja, pienso en términos de la superficie a trabajar, te da mucha más posibilidad la hoja grande que una de garbanzo. Sobre todo que también uno de los requisitos es usarla de forma vertical. Digo, me parece que si es una de las bases, cortarla no tiene ninguna dificultad en el número que vamos a poder mandar, que no son tantas, porque realmente es grande la hoja. Entonces pienso que si todos mandamos distintos tamaños, lo que vos podés volcar en una hoja de las Pero que te dan en las es bases no dice el totalmente rectángulo, distinto. perdón, pregunta, en las bases, ¿no dice un tamaño de rectángulo? Se No, contradice dice las bases una con lo hoja que dijeron garbanzo. hoy. Una hoja garbanzo es. No dice el Ahí está, tamaño. una hoja Las garbanzo bases blanca. dice, Que tiene las medidas bases dice la medida. No, que dice, no, no No, dice pero la te medida. dice la medida Pero porque lo te que dice nos que es una mandaron, hoja los de que nos mandaron en garbanzo. el mail, los que nos mandaron, la hoja garbanzo tiene una medida, y lo que nos mandaron Claro. en el sí, mail, lo que nos mandaron en el mail dice una medida también. Yo estaba esperando Claro. para levantar la mano que había puesto ahí también, porque quería hacer otra pregunta con respecto a eso. Que porque también me es mucha parecía, diferencia lo que pasa, es mucha diferencia. A ver, claro, por eso, es mucha diferencia. La de ANEP es casi un cuarto de Wattman. Sí, Está. sí, sí. No, pero Es Una de una las cosas, a es ver, más a ancho ver, que una 3. una Tal vez esas aclaración. consultas son para otro momento, no son como para esta instancia puntual. Sí. ¿No Lo les que parece? pasa es que pero el se mail, por lo contradijo la pronto, información. sí. No, Claro. a Es ver, un montón, ¿no? permiso, porque quiero decir algo respecto de esto. No hay una medida que tenga que ser esa la medida en la que envían. Lo que importa, y es esencial, es que sea vertical. Que no hagan dibujo horizontal, o sea, que utilicen la hoja de modo vertical. Si algunas son más grandes, otras más pequeñas, nosotros enviamos o sea, una medida estándar de la hoja de garbanzo que nosotros vimos, pero si tienen otras que no son y no las pueden recortar o son más lo que fuera, pero son hoja de garbanzo y la utilizan de modo vertical, van a estar habilitadas también para poder utilizarlas. Lo que nosotros no queremos que si no tienen exactamente la medida o no las pueden comprar, no participen. O sea, la que tengan hoja de garbanzo de la medida que sea, perfecto. Si la pueden adecuar más a la medida estándar que nosotros pasamos, perfecto. Y si es más grande, no pasa nada. Porque de todos modos, cuando lo vayamos si está bueno el dibujo, si es seleccionado por el jurado, en fin, para la tapa, después eso se adecua porque se puede reducir el tamaño, se puede adecuar para que eso entre en el cuaderno o la cuadernola, que de hecho las proporciones no son las mismas en un cuaderno que en una cuadernola, así que no va a tener que rellenar toda la hoja, o sea, toda la tapa, ¿no? Lo digo para que ustedes tengan como una base primera y trabajen seguras. Trabajen con una hoja de garbanzo de modo vertical. Si no es exactamente la medida que se pasó, no pasa nada, no van a ser descalificadas por eso. Claro que no. ¿Alguna pregunta más que tengan? Había una pregunta, Rosana y Fabricio, sobre, también alguien aclaraba, porque me parece interesante rescatarlo, decían que los grabados también Sí. les resultaban interesantes porque aparecían varones, y lo rescato porque se hizo mucho hincapié de la cuestión femenina, pero también qué pasa o sea, hay que hacer dibujos en los que aparezcan solamente nenas, niñas, no digo, por las dudas, porque puede darse la confusión, ¿no? Pueden aparecer varones, niñas, integrados. Pueden no aparecer niños, puede A ser ver, una relación, un vínculo con el juego o desde otra manera
que no tiene Así ni empezamos siquiera... la charla nosotros hoy. ¿Se acuerdan que lo que empezamos diciendo fue, bueno, nosotros vamos a hablar del vínculo de Petrona con su infancia, en su momento histórico, con su contexto y su familia? Esa es Petrona, pero lo que nos interesa es que ustedes retomen la niñez hoy, Claro. la realidad de los niños hoy, En no las la realidad de bases, Petrona. en las bases lo que dice simplemente, el elemento que dice, la consigna del concurso es elaborar dibujos que representen escenas infantiles a partir de los cuadros de Petrona Viera. Esa es la consigna, digamos, del concurso. Claro, es a partir de Petrona. No hay que copiar a Petrona, la idea no es hacer cuadros Por como ejemplo, Petrona. pregunta, ¿en los dibujos las personas pueden tener rostro o debemos hacerlo sin rostro? No, eso sería copiar a Petrona. Y la Claro. idea no es copiar a Petrona. Claro. Justamente, si surge porque algún niño, porque bienvenido sea, pero no es la intención, no es imitar a Petrona. ¿Entienden? No es el objetivo, justamente, porque si no el concurso se transforma en otra cosa. Claro. No es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos una Pero lectura. pero sí visualizar el juego en lo que se refiere. Exacto, exacto. La relación de grupo y el juego. El juego, Exacto. la niñez, La familia. el el vínculo intercambio. de los niños, el vínculo de los niños que tenemos hoy. Pero puede parecer el juego, pero sin representación de figura humana, por ejemplo. Obvio, exacto. Es Ahí está. el Yo tengo disparador. una pregunta Sí. de eso mismo, porque nosotros ya empezamos a hacer un collage con mis alumnos Bárbaro. y hablábamos de, bueno, del artista, hablamos de que reflejaba más que nada el tema del vínculo de los niños en diferentes aspectos, en diferentes lugares, y ellos me planteaban eso, si había que hacerlo desde la época en la que vivió Petrona o podíamos hacer niños vinculándose en el 2023. Por Que ahí supuesto. tendríamos que incorporar, por ejemplo, no sé, por ejemplo, tablet o por ejemplo, yo qué sé, no sé. Prendí el micrófono cuando dijiste vos, Ciudad Maña, para que... Sí, se entiende y es la idea, porque de alguna manera lo que intentamos también es tomar la niñez en el mundo contemporáneo, ¿no? De los niños de hoy. Que Petrona Viera sea también una excusa para hablar de eso, para representarlo, para ponerlo en cuestión, para que ellos se puedan ver a sí mismos y analizarse como individuos, analizarse como sus vínculos, analizar sus amistades, analizar qué juegos tienen, analizar si ellos de verdad juegan entre ellos o juegan a través de un aparato, si ellos, no sé, hay un montón de cuestiones que son re interesantes para tomar a partir de la obra de Petrona con el vínculo con la niñez, y eso que están haciendo es precioso, está buenísimo. Está buenísimo. En escuelas rurales se sigue jugando el Martín Pescador. Me encanta. Genial. Aplausos. Buenísimo. Por eso la apertura de este concurso es a todo el país, porque la realidad de los niños no es la misma en Montevideo, en Artigas o en Paysandú, no es lo mismo. Y eso es lo que va a enriquecer este concurso, justamente. Que por suerte tenemos muchas niñeces, por suerte. ¿Tiene que ser un centro educativo? No tiene por qué ser un centro educativo. ¿Tienen que estar vinculados solo niñas con niñas? No, por favor, no. ¿Tiene que aparecer una niña sorda? No, no. ¿Tenemos que hablar de la discapacidad? No, no tienen por qué. No ese es el disparador. El disparador es Petrona. Y cada maestra con su formación y con lo que nosotros pudimos más o menos darles, presentar un concurso, una instancia de juego para los niños. Que también el concurso sea un juego. Una pregunta. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Podría hacer una pregunta? Sí, claro. Buenas tardes. Mi nombre es Andrea, soy de la Escuela 81 aquí de Montevideo. Yo tengo a cargo un grupo de nivel inicial. Cuando nos inscribimos, leímos las bases, se decía que se convoca a la totalidad de las escuelas públicas del país, pudiendo participar quinto y sexto. Nosotros interpretamos de que también podían participar niños de 5, de primer año, segundo, tercero, cuarto, pero al principio de la reunión aclararon que era solamente quinto y sexto.
Ahí no sabría decirte. Horacio, Sí, esa pregunta no es para nosotros. las bases son, el concurso es para niños de quinto y sexto, sí, está pensado para esos niveles. Bien, porque ya habíamos empezado a trabajar en los niveles más bajos de inicial. Incluso Es que teníamos... nosotros también pensamos eso, decir que justo dijo ella eso, pero por ejemplo nosotros que somos escuela rural también empezamos de todos los niveles, no sabíamos que era solo para quinto y sexto. Es que están las bases. Es más, Yo pero no, también es más, tengo niños cuando... segundo año de escuela. Claro, tal cual, Claro. es más, en las bases hay una parte que dice que son todas las escuelas rurales menos la de Montevideo, que también estábamos volviendo a leer las bases por las dudas y decía eso y nos llamaba un poco la atención. Bueno, Por ejemplo, en el no sé qué cartel va, pero no sé qué va, perdón, no sé qué- perdón que los interrumpa, pero nosotros creemos los dos que nuestra intervención en esta parte ya no tenemos cómo intervenir porque nosotros no diseñamos las bases y bueno, es conversación con Horacio. Los que deseen compartir con nosotros de vuelta el espacio el jueves, vamos a hablar de lo mismo, los esperamos el jueves a las 6 de la tarde, vamos a estar conversando nuevamente sobre la vida de Petrona y sobre la creación de Petrona. ¿Tá? Que tengan Continuamos una ahora. buena tarde, gracias por el espacio compartido y los esperamos el jueves a los que tengan el deseo. Esto va a quedar grabado por si alguno quiere retomar alguna parte, visualizarla, lo que sea. ¿Tá? Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Rosana y Nos Fabricio, vemos. y nos vemos el jueves. Que pasen vemos el bien. jueves. Chao, chao. Chao. Hasta luego. Bueno, chao. Yo Gracias. antes de que se Chao, retire, jueves. bueno, Chao. simplemente por alguna duda. Chau. Bueno, ya está, se está despidiendo. Chao. Bueno, el jueves continuamos. Hasta luego. Y Chao. muchas gracias por conectarse.